grabar la sesión. Voy a grabar la sesión para los compañeros que no se puedan integrar, la tengan a la mano. Bien, él nos dice algo muy interesante sobre qué es educar. Dice Lonegar, educar es hacer operante una filosofía, es decir, educar es tratar de hacer realidad la existencia de un perfil de hombre en un tiempo, en un tipo de mundo determinado. Y en relación a lo que estamos trabajando, sobre las teorías y modelos de la educación, pues nos permite ir deslumbrando lo que se está haciendo en esta materia a partir de lo que acabo de explicar de Lonegar, porque eso nos da eh, información sobre que educar a partir de una teoría o de un modelo que existe es llevarlo a la realidad para crear un mundo determinado. Y lo podemos ver en los planes y programas de estudio, en los objetivos de cada institución educativa. Y en ese sentido, voy a hacer una reflexión. ¿Qué dice Mark Fisher sobre este punto? Tu mejor versión o tu peor versión la decide el modelo que esté gobernando. En este caso, el modelo capitalista nos dice lo siguiente. El capitalismo no solo es un sistema económico, sino una máquina de reproducción subjetiva. Nos dice qué hacer, cómo pensar, qué vestir, hasta cómo, hasta cómo nos criticamos. En el siglo XXI nos autoexplotamos. Aún sin tener capataz, decimos lo siguiente. eh, Me debo de convertir en mi mejor versión. Haz de tu vida un proyecto, encuentra un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar. Estas ideas en relación a la meritocracia, a lo que hemos estado trabajando sobre cómo se crean un modelo y cómo prevalece esas ideas en relación a lo que hace el sistema educativo como aparato ideológico del Estado, nos crean estas ideas, pero vienen encaminadas precisamente desde eh, el sistema en el cual nos está rigiendo. En este caso es el capitalismo. Vean ustedes cómo, sin darnos cuenta, crean situaciones que nos hacen que nuestras vidas giren en torno a lo que ellos nos van dictando, nos van creando y nos van diciendo, y por lo tanto, es importante hacer esta reflexión para seguir trabajando. ¿Qué piensan ustedes acerca de lo que acabo de comentar? Sandra, Ana Laura, Susana, Quetzale, algo que les venga a la mente, algo que ustedes... Sí, sí, les escuchamos. Ay, perdón, pensé que iba a hablar la compañera. En pocas palabras es que finalmente tenemos que encontrar como usted lo dijo, esta pasión, porque efectivamente no cualquiera podría dedicarse a la educación. Finalmente, y eh, desafortunadamente también, creo que no se le ha dado como el reconocimiento y la importancia al ejercicio de la docencia. Y bien cierto es que a veces el mismo docente pierde esa pasión en el ejercicio como tal de su profesión. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque evidentemente llegan a tener tropiezos de todo tipo. Digo, finalmente a lo mejor hablando de determinantes sociales, es algo que a lo mejor nosotros no podemos controlar. Ujú, ¿Por qué? Porque los alumnos ya traen cosas de casa. Digo, hablando de una institución educativa,
Sí. Si hablamos de una institución de salud, pues nosotros no sabemos cuál es el entorno, nosotros podemos darles todas las capacitaciones, pero en la medida en la que yo ejerza esa pasión, esa positividad al, al dar el tema que sea, voy a poder proyectar de la manera en la que yo quiero. Ujú, así es. Muy interesante lo que acabas de comentar. Aunado a lo que acabas de compartir, también a veces hay programas de televisión que denigran el quehacer del docente y no por nada están estos programas de la escuelita o chistes acerca de la misma escuela, pues van quitando prestigio y van quitando autoridad y van quitando la función social que se tiene dentro de la educación en nuestras instituciones que conforman este, eh, nuestro país. Gracias, Susan, por lo que acabas de comentar. Entonces, venimos con el tema que estamos trabajando, la escuela y la reproducción. Vean ustedes, estos pensadores, Luis Althusser, desde la década de los 70 del siglo pasado, comenta algo muy importante sobre esta institución llamada escuela. Él dice y menciona que es un aparato ideológico del Estado que inculca ideología dominante a, a los ciudadanos a través de lo que se ve y se tratan dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo que comentaba al principio con Mark Fisher, sin darnos cuenta cómo nos van predeterminando nuestro comportamiento, lo van estudiando para crearnos formas de pensar y formas de actuar. Y la escuela es un aparato, es algo que no se requiere utilizar la violencia ni la fuerza, sino que se va inculcando a través de los contenidos y lo que se trabaja dentro de la misma. Van a tener ustedes una materia que se llama en el segundo cuatrimestre sobre planes y programas de estudio. Y en los objetivos, principalmente, aquí podemos ver cómo se van inculcando ciertos conocimientos, ciertas cuestiones sin darnos cuenta, como hemos mencionado, la escuela no es algo estático, no es algo imparcial, sino tiene toda una carga con este sentido. Y es por eso importante saber, irlo discerniendo, ir hablando al respecto para saber qué tipo de educación da el Estado para qué tipo o qué tipo de ciudadano quiere formar. Si hablamos de que el ciudadano únicamente sea pasible, que obedezca, que no se manifieste, pues estamos hablando de qué tipo de sistemas. Y es ahí donde a veces el pensar de manera crítica, analítica, puede ser reprimida hasta por la misma escuela. Les voy a dejar una tarea que van a analizar un video de un grupo muy famoso en la década de los 60 70 que actualmente sigue todavía siendo actual por la temática que maneja. Se llama Pete Floyd y la canción es otro ladrillo en la pared para que ustedes vayan visualizando esto que estamos trabajando. Junto con el siguiente autor que es Pierre Bourdieu y Jean-Claude Pearson, refuerzan lo siguiente y hacen mención que la educación refuerza las estructuras de poder a través del capital cultural. Ya hemos estado hablando acerca del capital cultural porque el conocimiento, lo que se construye cotidianamente a través em, de la hegemonía que va dominando, válgase la redundancia, pues van creando estas estructuras y se ven reflejadas en el capital cultural que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por, por qué razón? Porque eh, las personas que se encuentran en la cúpula o las instituciones que manejan la cúpula de no nada más de un país, sino en ocasiones hasta de nuestro mundo, de nuestra sociedad en general, pues crean ciertos conocimientos que nosotros vamos desarrollando y pensamos que son situaciones que no tienen nada que ver con
estas cuestiones que acaba de mencionar Luis Althusser sobre las ideologías dominantes y van encaminadas a lo mismo. Y por ende va a ser que al desarrollar un capital cultural, atrás de ese capital cultural está inculcada una ideología y puede ser la que domina y va a ser una manera en que continúe perpetuándose y esté inmersa dentro de todos los procesos de nuestras vidas. Y es ahí donde hay que estar haciendo una reflexión, un análisis de qué es lo que estoy leyendo, qué tipo de noticias veo, qué tipo de películas, qué tipo de series, porque en ocasiones a veces, sin darnos cuenta, nos crean necesidades que no son útiles en nuestra vida cotidiana y que son un gasto superfluo, que no tiene ningún beneficio y que eso hace que estas ideologías dominantes continúen y sigan existiendo. Y sin, aunado al capital cultural que pensamos nosotros ir adquiriendo a través de los estudios académicos que vamos realizando, pensamos que ya estamos en otro nivel, pero a veces sin darnos cuenta, pues reproducimos las ideologías dominantes a través del capital cultural que vamos adquiriendo. Y lo podemos ver, vuelvo a hacer mención, en los libros, en las revistas, en la música que consumimos, en la cultura en la que estamos sumergidos. Eh, Hay espacios creados de manera sutil que van inculcando una ideología. En nuestro país, la comida rápida se hizo presente desde que llegaron esas marcas enormes de comida chatarra a nuestro país, que les dejamos entrar, que empezamos a paladear y ahí ya empezamos a hacer uso y en ocasiones, por ejemplo, un café en ese tipo de lugares son sumamente caros con productos sumamente bajos de calidad y que nosotros pensamos que nos hace sentirnos en un estatus superior, pero es un espejismo, es un engaño y una mentira, y nos crean ese sentido de que nosotros tenemos cierto prestigio, tenemos cierto estatus, como acabo de mencionar, pero lo único que estamos haciendo es reproducir ideologías de estos grupos que predominan y que se quieren adueñar no nada más de los medios de producción, sino hasta de nuestras vidas. Y esto está sutilmente en las cosas que hacemos cotidianamente. Películas, por ejemplo, que vienen del país vecino con su máquina creadora de sueños. Por ejemplo, están estas cuestiones de Disney. Si ustedes ven la historia en la década después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría entre la ex Unión Soviética y el país vecino, pues mucho tuvo que ver Disney en los países, en nuestro país, en Centroamérica y obviamente en Sudamérica, para crear una idea más aceptable de lo que se pretende con la cultura estadounidense. Nuestras fiestas, por ejemplo, son de príncipes, de princesas, con temáticas de los Avengers, de superhéroes, del Hombre Araña, de Batman, y a veces dejamos muchas cosas de nuestro país afuera por esta cuestión de la ideología dominante. Por eso yo les comentaba, hasta la ropa que vestimos, hay ropa muy buena que se factura aquí en México, y no se diga la ropa autóctona, que es muy fresca para los días de calor. Nosotros pensamos que las marcas nos crean estatus, nos crean mejores condiciones de vida, pero cuánta gente, pues lamentablemente se endeuda por pagar ese tipo de marcas y lo que hacen es de que crean un sueño que lamentablemente se convierte en pesadilla cuando empiezan a llegar las facturas y vemos cómo estamos endeudados. Y eso les acabo de comentar es de una manera muy sutil. Y estos aparatos ideológicos y de control, pues están inmersos de muchas maneras. Y es aquí donde el problema escolar se convierte también en una situación política. ¿Qué nos dice Paulo Freire? Paulo Freire
por sus ideas que ahorita voy a describir de su país, su natal y querida Brasil, pues lamentablemente lo expulsó. Él dice que la educación tradicional reproduce opresión al imponer una visión única de la realidad. Podemos ver, por ejemplo, los libros de historia, cómo nos dicen una historia de cómo fue creada infinidad de, de historias, valgas en la redundancia, de nuestro país, donde ya empieza a haber importante información de que, por ejemplo, de los niños héroes, qué tanto es real o qué tanto es ficción, en relación a estos personajes que hasta los celebramos un determinado fechas de febrero. Esta historia que nos cuentan de Juan de la Barrera, que él por nuestro símbolo patrio, se arroja y se avienta y, y queda marcada por ese hecho histórico. Entonces, cuántas cosas sin darnos cuenta, pues nos crean una sola visión de la realidad. Y lo podemos ver en las noticias, qué países para un cierto bloque son los buenos y qué otro bloque son los malos, y nos crean una sola visión de la realidad, nos crean una ilusión sin saber que hay diferentes bloques con diferentes enfoques de la misma realidad. Y eso nos crea una cuestión sesgada y por lo tanto es importante ver todas las visiones posibles para determinar cuál es la realidad en la que estamos nosotros viviendo y a partir de allí tomar decisiones para saber si las reproducimos o simplemente las dejamos como algo de información y eso nos va a permitir pues ir viendo cuál es la cuestión en la que nos quieren controlar, ya sea a través de la información, de la educación o de otro tipo de mecanismos. ¿Por qué? Porque los gobiernos y los grupos de poder influyen en los programas escolares. Aquí tenemos los cambios de los libros de texto según el gobierno en turno, donde crean ciertos proyectos este, eh, educativos, ya sea para liberar o para emancipar o para reprimir. Y ahí podemos ir viendo, por ejemplo, en algunos sexenios, donde hablar de sexualidad pues no era permitido. En otros sexenios, hablar de sexualidad era importante para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, también para prevenir los embarazos en la adolescencia. Entonces, a través de los planes y programas, del currículum, podemos ver esto claramente cómo tratamos o cómo se habla de la historia, tanto nacional como universal. Y es ahí donde nosotros podemos incidir para saber qué hacer en determinado momento, como bien lo mencionaba su compañera Susana, en relación de cómo hablar. Hay una marca de refresco muy conocida, sumamente consumida en nuestro país, que se ha metido en nuestras cabezas, se ha metido en nuestras familias y que antes no estaba dentro de la canasta básica. Al parecer ya es un producto de canasta básica y lo podemos probar en las comidas. Yo recuerdo que antes tomar refresco, si bien nos iba, era los fines de semana, especialmente el domingo, donde consumíamos refresco porque era un día especial y familiar. Ahora el refresco se consume en todo momento y en cualquier parte del día y en cualquier lugar. Ya esa marca, como nos dice, que nos refresca, sentirnos felices, contentos, compartir. Y tan es así que esta marca crea un, un interesante mm, personaje que es Santa Claus. Y curiosamente está vestido del mismo color que la misma marca que o que estoy describiendo, y que nos crean cosas que son simples cuestiones de marketing, de manipulación, y precisamente ocupan para esta cuestión de imponer una visión de la realidad y hacerla válida y reproducirla. ¿Tienen alguna pregunta?
No. Gracias. Y siguiendo con el tema, la educación fomenta valores, obediencias y disciplina. Se promueven a través de la meritocracia las cuestiones que van justificando la desigualdad, no nada más de nuestro país, sino de la mayoría de los países del mundo. Vuelvo a hacer mención, sin darnos cuenta, la educación fomenta unos determinados valores donde impera la obediencia y la disciplina. Si alguien quiere opinar o estar inconforme a través de lo que se está imponiendo, por lo general queda al margen y en ocasiones hasta lo pueden expulsar porque está en contra del sistema y eso ocasiona problemas al mismo sistema, ya que la disciplina que se pretende que se siga, pues se rompe y crea, o empieza a crear inquietud en los demás y eso a la larga puede causar lo que nosotros conocemos como revoluciones, movimientos sociales que son de suma importancia para que esto no impere. Y lo podemos ver, por ejemplo, en nuestro país, 1810, 1910, y actualmente hay ciertos movimientos sociales en nuestro país que buscan que a través de la educación, pues, sean procesos emancipatorios y que no se siga con ideas de opresión en todo sentido. En la enseñanza y cómo se enseña refuerzan las estructuras de poder, lo que les comentaba a través de la obediencia y la disciplina. Si son eh, sistemas educativos tradicionales, el alumno no tiene ni voz ni voto, el alumno lo únicamente es un recipiente donde el maestro va colocando determinados conocimientos y cuando el alumno necesite de ellos, pues hace uso del conocimiento. Mientras no, el alumno se ve pasivo, no tiene, eh, no se visualiza, no se enfoca el proceso en él, y solamente es un tanto repetitivo y memorístico, y no se permite que analice reflexión. Y es ahí donde se omiten o se hacen pequeñas las cuestiones narrativas alternas a las cuestiones históricas y las ciencias sociales. Los movimientos que acabo de mencionar sobre las revoluciones, sobre importantes aspectos donde la sociedad se organiza para poder hacer cosas, para movilizarse y que esté en contra de la grupos de control, pues se tratan de hacer, o no se hablan de ellos, o se hacen una pronunciación mínima y no se toman en cuenta para que no cause inquietud de que hay otras formas de pensar, hay otras inquietudes que eh, hacen las revoluciones y por lo tanto para que eso no cause revuelo dentro de las estructuras de la escuela y de la sociedad, pues se tratan de minimizar y de crear menor importancia en ese tipo de contenidos. Quizás sí se hablen, sí se traten, pero no con la profundidad que se requiere para crear conciencia de que las cosas pueden cambiar y que todos podemos tener mejores condiciones de vida. Recuerden ustedes que un pueblo ignorante es un pueblo que está sometido y que no permite que se logre una mejora para todos. Y la escuela y la educación, pues que refuerzan esto que estamos comentando. Viene otro pensador importante sobre educación y hegemonía. En este tema de la hegemonía, ¿qué país tiene mucha influencia en el nuestro? ¿Qué país ha influido mucho en nuestra forma de ser y de pensar, de actuar, de vestir y demás? Estados Unidos. Así es. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a ver a Gramsci, que es un filósofo italiano que tiene ideas un tanto marxistas, y él dice lo siguiente. Eh, Gramsci desarrolla el concepto de hegemonía cultural,
que lo explica de la siguiente manera. Este, las ideas de la clase dominante se imponen en la sociedad a través de la educación y la cultura. Para Gramsci, la escuela no solo transmite conocimiento, sino que juega un papel fundamental en la formación de la ideología que sostiene el sistema del poder. Y concuerda con los demás autores que hemos visto. Pero él dice y acuña un término muy importante que es la hegemonía cultural y que la escuela es un pilar importante para que se logre. Porque él dice que no solo se transmiten conocimientos, sino formas de ideología que van a ayudar a que el sistema continúe, exista y subsista y se perpetúe. Y la escuela para Gramsci cumple el papel de seguir con la hegemonía cultural. Por eso yo les comentaba actualmente qué país ha influido mucho en el nuestro. Y no se diga, por ejemplo, en las canciones. ¿Cuántas canciones de habla inglesa, especialmente que salen del país vecino, pues han sido este, muy fuertes y que han influido hasta en la manera de vestir, de hablar, el slang o la jerga que ya utilizamos, muchos términos, palabras, pues las utilizamos precisamente por esta influencia que han tenido en nuestra vida diaria. Por eso, al utilizar el aparato ideológico que se imparte en las escuelas, permite que esta hegemonía cultural continúe. Yo les pregunto, hay una vestimenta, una tela que utilizamos cotidianamente y se decía que esa tela que se ocupaba o que actualmente la ocupamos se hizo para los trabajadores, porque o porque es una tela muy resistente, muy cómoda y que ayuda al trabajo diario y que ya nosotros la utilizamos como una tela, común. ¿De qué tela me estoy refiriendo? La mezclilla y fue hecha para los mineros desde Inglaterra. En efecto, Jesús, vean ustedes cómo, sin darnos cuenta, algo que se utilizó para un trabajo rudo, muy pesado, pues ya lo utilizamos cotidianamente y ha sido metida a través de ciertas marcas comerciales, a través de los spots o los comerciales en la televisión y demás. Y en la década de los 60, donde ya hay otros movimientos sociales de libertad, por ejemplo, los punks, su música y su cultura es una contestación a esta hegemonía cultural que más adelante vamos a ver. Aquí nos habla algo muy importante Gramsci sobre la pedagogía. Gramsci analiza la educación como un espacio de lucha ideológica en relación a lo que les comentaba, donde surgen los grandes movimientos contestatarios a esta ideología que nos quieren imponer en las universidades. Entonces, la educación también puede ser un espacio de lucha ideológica con lo que nos quieren imponer y con los que se quieren emancipar o liberar de estos preceptos, de estas formas de cultura que nos quieren hacer que repitamos, que vivamos, que consumamos y ese tipo de aspectos. Considera la enseñanza clave para la reproducción o la transformación social. Las personas que estamos enfrente de los grupos, también ustedes, pueden ser un punto clave para el desarrollo y la liberación del pensamiento hegemónico. Por ejemplo, ustedes pueden tener em, la posibilidad de hacer cambiar ciertas posturas, de dejar de consumir refresco a consumir agua, por llamarlo de esa manera, o algo que nos hidrate y que nos permita tener una mejor condición de vida. Entonces, lo que nosotros enseñemos al respecto va a ayudar a que se haga una transformación social. Si nada más llegamos y vemos a los pacientes y les decimos de que que no consuma refresco, que mejor consuma agua, pero dejamos muy este,
muy a la ligera, sin profundizar el daño que ocasiona el refresco en nuestros riñones y el beneficio que tenemos a tomar agua, pues va a ser un punto clave para que ellos tomen la decisión de ir cambiando y transformando su vida y obviamente su economía. Ustedes pueden hacer el siguiente ejercicio cuando estén trabajando este tipo de temas. No sé si ustedes, al igual que muchos de nosotros, la cuestión económica, pues sí se impone. Y lo podemos trabajar de la siguiente manera, en crear conciencia de cuánto se gasta o cuánto gastamos en el consumo de refresco diario. Y he hecho este ejercicio y en una sola persona que consuma refresco al año puede gastar de 10,000 a 15,000 pesos por el consumo de refresco. Ya cuando lo empiezas a desglosar el consumo de refresco en relación al gasto que hacemos al año y si le mencionamos si ese dinero lo guardara para que invirtiera, ya sea para mejorar las condiciones de su casa, del lugar donde vive, invertirlos para que sus hijos tengan una computadora o en la época de invierno comprar ropa para protegerse del frío o mejorar la misma casa, pues empezamos a hacer conciencia sobre esto, vamos transformando factores importantes para la sociedad. Y lo que yo les había comentado al principio sobre la educación tradicional. La educación tradicional que busca es como un dogma y la educación activa lo que busca es una crítica y una cuestión transformadora. ¿Quién me puede decir qué entendemos por dogma? ¿Alguna idea de dogma? ¿En dónde hemos escuchado estas cuestiones de dogma? Algo que se cree verdad, absolutamente verdad, que no hay como criticarla u oponernos a lo que nos están diciendo. En efecto, y la educación tradicional, por lo general, es lo que busca. Lo que dice el maestro es la verdad absoluta. No hay réplica, no hay conciencia de crítica y por lo tanto el alumno es pasivo y no tiene manera de hacer aportación en relación a lo que él crea. Y se crea esta cuestión de dogma en la educación tradicional. Más adelante vamos a ver pedagogías de transformación y la educación activa que se da a finales del siglo 19, ya empieza a haber otro tipo de pensamientos, otro tipo de autores que buscan que nosotros desarrollemos la crítica, el análisis para la transformación social y no como dice Gramsci, que siga imperando la cultura hegemónica, sino ya hay un contrapeso que lo vamos a ver más adelante. Y siguiendo con lo que estamos trabajando, hace mención de que pues lamentablemente hay crisis en el sistema educativo. ¿Y cómo lo identifica Gramsci? De la siguiente manera, porque hay ciertos cambios socioeconómicos a través de la manipulación y el consumo excesivo de la sociedad por la hegemonía que nos quieren imponer. Nosotros nos volvemos consumidores de cosas que realmente no necesitamos y que nos crean necesidades. Y estos cambios económicos se pueden visualizar de que un grupo muy pequeño se hace cada vez más rico y el resto de la población se hace cada vez más pobre. Las condiciones no son las mismas. Hay quienes tienen más posibilidades, muy pocos tienen más posibilidades y la mayoría, el número de posibilidades se va disminuyendo. Y por ende, él hace una crítica a los procesos de enseñanza-aprendizaje o a los sistemas de educación, diciendo que es elitista, que no incluye a las clases populares, a las clases sociales, sino que únicamente un grupo de élite tiene la posibilidad de seguirse preparando y de seguir controlando. Pero las demás personas o las demás clases sociales únicamente
van a tener acceso a la educación, pero a una educación donde ellos únicamente aprendan a trabajar y no sean dueños de sus propios lugares de trabajo, sino que sean empleados. Y es ahí donde él dice, da un planteamiento muy importante. Él plantea la necesidad de una educación unitaria que combine la teoría y la práctica, invitando a la separación entre la educación humanista y la técnica. Y es ahí donde se puede hacer la diferencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eh, que la teoría y la práctica se combinen y eso va a permitir que también la educación sea más humanista y obviamente técnica para que todos tengamos oportunidades para tener una mejor calidad de vida a partir de la educación. Y él dice que ya es una necesidad importante que esto ocurra para que la hegemonía cultural pues tenga un contrapeso y se empiece una emancipación. Y la escuela y la educación nos da esta posibilidad de llegar a estos cambios que son de suma valía para que no nos sigan dominando a través de estos mecanismos de poder. Como le hemos mencionado, él hace mención sobre que al igual que la educación, nos falta un minuto para terminar, 1 minuto y medio para terminar. No sé si tengan alguna duda para que regrese este, con este tema. No, ninguna, maestro. Ninguna, Bien. maestra. ¿Les parece bien si regresamos de manera inmediata? Sí. Sí, Correcto. Entonces, ahorita ya se termina esta sesión, esta primera sesión de este día, para que nos conectemos de manera inmediata para continuar trabajando sobre lo que estamos hablando.